Hola, hoy día vamos a empezar a ver el tema de ventilación auxiliar en esta clase. Eh, es una clase un poco más larga, pero es una de las más útiles desde el punto de vista operativo. Entonces, vamos a ver algunos conceptos eh, importantes al principio, pero después vamos a ya ahondar en la parte más práctica con algún ejercicio general. Bueno, algunos, en la tabla de contenido en general. A ver, la ventilación auxiliar según lo definió Ezequiel Yanes, se define a la ventilación de aquellos sistemas que haciendo uso de ductos y ventiladores auxiliares ventilan áreas restringidas de las minas subterráneas, empleando para ello circuitos de alimentación de aire fresco y evacuación de aire viciado que le proporciona el sistema de ventilación general. Por extensión, esta definición la aplicamos al laboreo de túneles. Generalmente empleamos la ventilación auxiliar cuando estamos trabajando con sistemas de frente ciega, como puede ser en túneles. Cuando hablamos de túneles es principalmente obras civiles y socavones o galerías, que en el caso de la minería, que también son frentes ciegas. Su objetivo es mantener la ventilación o sea, es que la ventilación mantenga un ambiente adecuado para el buen desempeño de hombres y máquinas, eh, para que el nivel de contaminación ambiental esté controlado bajo las concentraciones máximas permisibles y con una alimentación de aire fresco suficiente para para cubrir los requerimientos de las personas y de las máquinas utilizadas en el laboreo. Eh, si nosotros tomamos en cuenta que el calor y la contaminación en una frente eh, que se producen no son ventilados adecuadamente, el rendimiento de la operación puede decrecer entre un 10 y un 50% aproximadamente. ¿Ya? Basta con que usted no ventile adecuadamente los tiempos, los gases, por ejemplo, de una tronadura, y el tiempo de reentrada ya se va a alargar bastante más. Aparte que la gente trabajando con calor y humedad en la frente, humedad principalmente porque los equipos que emplean perforación de agua o con agua generan mucha humedad, aparte de las infiltraciones propias del macizo rocoso, eh, generan una contaminación ambiental importante. Ya, un ambiente poco agradable. Eh, si nos vamos al tipo de diseño, existen tres tipos de diseño básicos. ¿Ya? Uno que es el impelente, donde los ductos, bueno, si tenemos una galería que lleva el aire fresco o lleva el aire de circulación de la mina, tomamos el aire a partir de aquí. El sistema impelente lo que va a hacer es que el ventilador toma el aire y lo impulsa con presión positiva con respecto a la presión que hay en el ambiente, es decir, una presión mayor que la ambiental, para que el aire salga expulsado al final, remueva los gases y se los lleve, bueno, y contaminantes, y se los lleve por la galería hasta ya sea la salida a la atmósfera o a la galería principal. Voy a cambiar un poquito la configuración de la pantalla. En esta configuración tenemos, por ejemplo, que el ventilador está aquí en la entrada, inyecta el aire viciado. Si pensamos que esto es una galería ciega, no es lo más conveniente que el ventilador, por ejemplo, esté puesto aquí, puesto que el aire que viene viciado va a volver a entrar acá. Siempre se debe colocar el ventilador más atrás, de manera que no se contamine el aire que está entrando. ¿Ya? Esto lo pongo justamente para recalcar esta idea. El otro sistema utilizado, aunque menos frecuente, es el aspirante. Después vamos a ver por qué. El aspirante emplea presión negativa, es decir, el ventilador está aspirando, ¿ya? Los contaminantes, y estos son succionados a partir todo el aire fresco, por diferencia de presión,
lleva presión negativa respecto de la atmosférica, ya sea interior mina o bien de la atmósfera en general. Y este se mete aquí al ducto. Una de las deficiencias que tiene este sistema es que el aire siempre va a seguir el camino más corto, por tanto no va a llegar el aire hasta la frente, si hay mucha distancia entre la manga y la frente, y estos contaminantes a veces quedan dando vueltas o cuando recirculando, si es que no se alarga la manga hasta la frente. Sin embargo, tiene la ventaja de que los trabajadores van a estar casi siempre trabajando en el túnel en un ambiente más limpio. Esto principalmente para las tronaduras, lo de la remoción del polvo y gases en la frente. En el anterior, lo que hacemos aquí es diluir los contaminantes, así que los trabajadores van a estar trabajando en un ambiente con contaminantes, pero bajo las normas, o teóricamente, si cumplimos con el caudal adecuado, bajo como funciona con presión negativa, tiene que usar mangas anilladas o reforzadas o ductos rígidos para que no colapsen por la presión negativa. Una opción que puede evitar usar este tipo de manga y usar mangas flexibles o como el sistema impelente es que el ventilador esté colocado al principio del sistema de aspiración, de manera que esta parte todo sea en presión positiva y este ducto, este tramo del ducto son negativos. ¿Ya? Es bastante usada también esta modalidad. Un tercer sistema, y vamos a entrar con otras láminas más para ahondar un poco, es el sistema mixto. El sistema combinado mixto es impelente y aspirante, y de esto hay muchas combinaciones que las vamos a revisar, donde tenemos, por ejemplo, esto se le llama un cañón también se puede usar un jet fan o un ventilador más pequeño de arrastre que permita dar un impulso o cantidad de movimiento al aire para que alcance a llegar a la frente, remueva los gases y sean aspirados rápidamente por el sistema aspirante. Este sistema es más eficiente en barrer los gases de la frente. Una frente puede estar en pocos minutos, 10 o 15 minutos inclusive, está muy bien diseñado, limpia la frente. ¿Ya? Pero requiere estar bien diseñado y llevar todo a distancias bien adecuadas a la frente. ¿Ya? Voy a cambiar de presentación. No. Esta modalidad que les mostré recién, aquí vemos una configuración en planta de un sistema impelente en el cual tenemos una galería principal que lleva el aire y otra que es la frente ciega. Entonces el aire se toma aguas abajo de la intersección, disculpen, aguas arriba de la intersección, mínimo unos 10 metros, para que el aire que sale no vaya a entrar de vuelta. Si esta distancia es más corta, como aquí estamos succionando el aire con una diferencia de presión importante, el aire viciado que podría estar rondando esta parte, sobre todo si hay velocidades bajas en la galería principal, es fácil que se meta acá y vuelva a contaminar la frente. ¿Ya? Así que una distancia mínima recomendada es que el ventilador esté a unos 10 metros de la intersección. Aquí se usa un ducto flexible o puede ser rígido, suspendido. ¿Ya? La distancia a la frente no más de 20 o 30 metros, tiene que haber una distancia también suficiente para que no sea dañada por la tronadura, obviamente. ¿Ya? Y se recomienda siempre que en todos los casos que al menos el 50% del caudal que está suministrando sea el que está suministrando el ventilador. En el fondo el caudal
el QT total que lleva la galería, el 50% aproximadamente sea utilizado para ventilación auxiliar. Más de esto no es recomendable, porque todo el flujo se va a ir por acá y es fácil que recircule nuevamente en ese caso. ¿Ya? Puede ser un 40%, un 30%, pero no más que eso. En los sistemas aspirantes es básicamente lo mismo, solo que el ventilador está puesto, en este caso, más abajo. El ventilador también podría estar aquí puesto, ya, pero lo que complica el tener el ventilador puesto acá es que habría que estarlo trasladando cada poco tiempo a medida que avanza la frente, ya, para ir utilizando cada vez menos ducto rígido a medida que se alarga la frente, y utilizar ducto flexible en este caso. En este caso, esta configuración es todo ducto rígido o anillado para poder aguantar la presión negativa. La distancia a la frente se sugiere que sea menor a 5 metros, aunque es una distancia muy cercana a la tornadura. Por lo tanto, sí o sí puede ser o va a ser dañada por la tornadura si la cercanía es demasiada. Luego, en las combinaciones hay varias modalidades. Esto va a depender de qué es lo que se quiera conseguir. Una ventilación más rápida, por ejemplo, va a ser aquella que evacúe más rápidamente los gases de la frente, o bien que suministre un caudal lo más cercano a la frente posible. Una combinación de esto es poner un ventilador impelente, como vimos antes, pero con un booster o un ventilador de extracción que ayude a sacar o a darle cantidad de movimiento al aire y ayudar a que se mantenga más fresca o mejor renovado el aire al interior de este tramo. Otra modalidad también parecida es que tenemos el extractor, la modalidad aspirante, pero con un booster, como vimos en el caso primero del sistema combinado, que está ayudando a remover los gases de la frente. Aquí hay un desfase entre ambos ventiladores. Tiene que haber un desfase tal entre esta entrada y esta salida, de manera que el aire que está siendo impulsado no recircule por acá nuevamente, ¿ya? Sino que se vaya directamente por acá. Si estos dos están muy cerca uno del otro, es fácil que el aire entre por acá. Ya, en el caso anterior sucede algo parecido. Si esta parte está muy cerca de la frente, entonces, por ejemplo, tenemos muy adelantada esta parte, el aire puede que esa parte tenemos que cortarla. Mostrar entonces Si no voy a colocar eso. ya está bien. Michelle, los últimos 10 segundos anteriores hay que cortarlo. Por último, llámame y yo te digo en qué parte cortarlo. ¿Ya? Entonces, seguimos acá. Ya, en desarrollos de longitud más grande, lo que se suele hacer es que cuando el túnel ya es bastante largo y supera la capacidad del ventilador, es que se colocan ventiladores intermedios como refuerzo, en modalidad booster. Entonces, el ideal es que todos estos ventiladores sean iguales, de manera que a medida que se van espaciando, estos sean equidistantes. Es la manera más ordenada de llevar un sistema de ventilación. Si los ventiladores son lo más parecidos posible, porque yo puedo distanciarlos bajo un mismo diseño. Sé cada cuánto tiempo, distancia tengo que poner uno de otro. Esta modalidad después la vamos a estudiar ya para frentes largas, inclusive frentes de varios kilómetros de longitud. Se puede llevar el aire con una relativa buena eficiencia hasta la frente. Ya. Luego vamos a ver el tema de las pérdidas de carga y la fuga.
Otro método, esto ya no es una vista en planta, sino que es una vista en perfil. Si tengo una rampa que comunica dos subniveles y tengo un subnivel que es ciego, por ejemplo, una frente ciega, una modalidad es poner un ventilador impelente que lleve a través de la rampa el aire hasta arriba, luego otro ventilador con una manga puede dar el impulso para llegar al otro lado de la frente y el aire sale viciado, sale por la galería hasta la rampa y la galería principal. Este ventilador sí tiene que estar puesto a una distancia parecida a la anterior, mínimo unos 10 metros ¿ya? Del acceso a la rampa, y garantizando que el flujo principal sea positivo y permita arrastrar los contaminantes para que no haya recirculación de aire viciado. Antes de meternos en estos aspectos de diseño, vamos a revisar la otra modalidad. La ventilación auxiliar puede ser aplicada también para sistemas de producción o desarrollo sencillamente, que es lo más común. Ya vamos a trabajar cada uno de esos. Pues los sistemas impelentes en general se sugieren que sean para galerías horizontales de poca longitud y sección, menores a 400 metros, 4x3 metros, 4x4 de área. Eso en teoría, pero en la realidad lo que manda principalmente es un tema práctico y económico. Desde el punto de vista económico, un sistema impelente es mucho más económico, o al menos funcionando con presión positiva, porque trabajamos con ductos flexibles que son más económicos. Aunque un sistema mixto muchas veces tiene mejor desempeño en frentes largas sobre todo. Ya. Se sugiere justamente sistemas aspirantes para longitudes mayores, pero lo que tenemos aquí es que las pérdidas se multiplican bastante más y se hace más caro, tanto la mantención como la inversión. Es un tema que vamos a revisar después. La aplicación también de sistemas auxiliares puede ser desarrollada en galerías verticales o piques en el fondo, chimenea. ¿Ya? La idea es que cumplan con las mismas características que una galería común, pero en este caso se usan ductos más pequeños generalmente, que permiten albergar, porque son labores de dimensiones más pequeñas, pero permiten albergar ductos de tamaño que sean operativamente factibles, tanto en ascenso como en descenso. Estamos hablando de piques en descenso, y en ascenso, por ejemplo, se usan o se usaban bastante tradicionalmente en excavación manual de chimenea. Hoy en día en la pequeña minería se siguen utilizando y minería artesanal las chimeneas manuales. ¿Ya? Ahí vamos a ver cómo se emplean también otros métodos. En cuanto a la producción, la ventilación auxiliar se emplea, como hemos visto con las mangas, por ejemplo, se emplea para frentes ciegas, como pueden ser, por ejemplo, un sistema de explotación, un cut and fill, por ejemplo. Es muy común que sean frentes ciegas y que se van rellenando en la medida que se va explotando. Nos vamos a enfocar por ahora en frentes de otro tipo. Lo que son diseños de estos métodos los vamos a ver más adelante en diseño. Un método que, por ejemplo, se emplea bastante en minería del carbón o minería de mantos, ¿ya? Pueden ser de otros tipos de yacimientos, como por ejemplo sedimentarios, minas de sal, minas de ¿cómo se llama?
De sales, sí, principalmente minas de sales. La idea es que, y también el carbón principalmente, se pueden usar máquinas rozadoras o un minero con máquinas de minería continua, que son bastante habitual de trabajar con ellas. Nos vamos a enfocar un poco en el carbón, porque el carbón, estas máquinas son muy usadas en carbón, y en el caso del carbón hay una tasa de liberación de metano que varía entre 0,25 y 140, me parece, 120 metros cúbicos por metro cuadrado de superficie expuesta de carbón, lo cual es bastante. Entonces, la legislación en Chile y en varios países más obliga en cuanto se libera el mineral o el carbón en general, el aire que pasó por ahí se saca inmediatamente hacia la salida sin que pueda ser utilizada nuevamente. ¿Ya? Por lo tanto, las frentes tienen que estar aisladas muchas veces de la zona de salida. Por lo tanto, hay varias modalidades. Una de ellas es que se genera, por ejemplo, una cortina o una... se le llama cortina o tabiques que se ponen de techo o piso, ¿ya? Y separan la galería en dos partes. El aire limpio entra por acá y el aire viciado se va por acá hacia las vías de evacuación. ¿Ya? Están aisladas las zonas de aire contaminado. Otra forma, que es casi lo mismo, es que el aire limpio entra por acá y el viciado se va por allá. En este caso la máquina está trabajando en zona con aire ya cargado de gas. Otra forma es que es algo parecido, solo que aquí hay un tapado y se deja una salida para la manga de aspiración. Este ducto auxiliar está aspirando el aire contaminado directo desde la frente. Y en este caso es lo contrario, la máquina está trabajando en zona contaminada, entra el aire por el sistema impelente a la frente y sale por la zona contaminada. Otra forma de ventilar bastante común es a través de un jet fan. Aunque la legislación chilena prohíbe el uso de jet fan para ventilación, se puede usar para ayudar a los sistemas de ventilación. En frente ciega, en el fondo, este tipo de ventilador se deja en el suelo y lanza un chorro de aire a alta velocidad. Por eso la boquilla está, un Venturi, que aumenta la velocidad del chorro a la salida, y eso imprime cantidad de movimiento, es decir, un impulso al aire para llegar a la frente, y esta sale al sistema de retorno de aire. Esto no garantiza una ventilación libre de gases, pero por lo menos hay movimiento del aire en la frente. Ahora, para distancias mayores de 100 metros esto ya prácticamente no sirve de nada, no llega nada de aire a la frente. Así que no se puede ni siquiera pensar en sobrepasar esa distancia. Además, es probable que a medida que salga el aire viciado se mezcle con el aire fresco de entrada, así que esto no solo mueve un poquito el aire en la frente, nada más que eso. ¿Ya? En algunos sistemas, como en frentes de block caving, ¿ya? En algunas frentes como en block caving, una configuración muy típica es que en los niveles de hundimiento, por ejemplo, vamos a suponer que este es el frente de hundimiento, tenemos las galerías de socavación, y estas están comunicadas muchas veces por unos cruzados para comunicarse entre sí. ¿Ya? A veces no mucho, pero no hay muchos de estos cruzados, pero a veces se dejan por un tema de seguridad o temas operacionales.
Entonces se colocan, por ejemplo, el aire del sistema principal viene por acá y se colocan estos jet fan acá en el suelo. Se ponen jet fan aquí, otro acá, por ejemplo, otro acá, y lo que nos ayudan es a que el aire circule. Se pone otro acá y permiten que el aire llegue a la frente, sobre todo para cuando van a trabajar después las personas, el personal, los operarios tengan el aire más que nada renovado y no se haya degradado a la hora de ir a trabajar a la frente, y muchas veces hay que meter mangas, que es más complicado. Entonces es un sistema simple que permite a veces trabajar bajo estas configuraciones. Otra opción son los tipos scrubbers o barredoras, que extraen el aire viciado mediante, en el fondo son boquillas tipo aspiradora. Tenemos el ducto de ventilación que extrae el aire, y esto en el fondo, en la medida que el minerador continuo va avanzando, estos van aspirando inmediatamente el aire viciado y el polvo, porque el polvo además en el caso del carbón es explosivo, y en este caso por ejemplo impulsa el aire hacia la frente y obliga con una presión positiva a que salga por este lado y es aspirado por el extractor. Otros, por ejemplo, colocan unas boquillas de agua que además van humedeciendo, aparte del sistema de ventilación que lleva el aire viciado por acá, van humedeciendo y con eso decanta el polvo, parte de los gases también se diluyen en agua. Y otro es el sistema push-pull, en el fondo impulsión-extracción, con dos ductos que van a la frente, se inyecta aire, se barra el aire viciado y este llega finalmente a la extracción en un ducto, que es un sistema eficiente pero engorroso de ir con el avance también. Operativamente esto hay que ir revisando uno a uno. Otra forma de ventilar, aunque no es lo correcto, pero se usa bastante, sobre todo en pequeña minería y para la ventilación de chimeneas, es que los ventiladores van siendo colocados la ventilación está siendo abastecida por un sistema de aire comprimido. En el fondo se abre la manguera del aire comprimido, esta genera una masa de aire que empieza a llegar y por tanto empieza a remover o mueve el aire que hay ahí dentro y entrega aire fresco. Trabajar con aire comprimido es muchísimo más caro que trabajar con aire de ventilación, por un costo energético, ¿ya? Se emplean toberas como esta, que le llaman Venturi, que en el fondo son tubos de Venturi, y lo que permiten es que el aire se conecta aquí a la manguera, y el aire lo que hace es que ingresa por acá, y esto en el fondo es la boquilla y sale el aire a alta presión. Como esta es una zona pequeña, imprime velocidad y por lo tanto aquí sale el aire en forma ordenada y a un caudal adecuado. Por lo tanto, además genera una inercia que permite que el aire de afuera entre acá y mueve mayor cantidad de aire. A esto se le puede también añadir agua, con lo cual se pulveriza también el aire con agua, lo que permite a veces reducir calor y además decantar partículas. Cumple dos funciones. Se puede emplear también en forma adicional al sistema de ventilación, justamente como un humidificador en muchos casos. El caso de los ductos, vamos a distinguir tres tipos de ductos. A ver, cambio aquí y luego mejor aquí. Ya, los ductos vamos a distinguir tres tipos, básicamente: los ductos metálicos, los de plástico flexibles y los ductos de plástico reforzados o anillados. Los metálicos, bueno, ya hay de otros tipos también como de fibra, de ductos plásticos completos, etc.
Antes de meterme en esta parte, vamos a hacerlo. Los ductos metálicos. Este tipo de ductos son especialmente hechos en acero principalmente. Estos se toman a partir de una bobina y el proceso de fabricación es que se va soldando en forma cilíndrica y hasta finalmente formar un ducto que va con unas bridas. Estas bridas permiten apernarlas. Estas bridas van soldadas y permiten apernar un tramo con otro. Se usan cuando tenemos instalaciones largas de longitudes túneles o galerías de longitudes largas que requieren de alta presión y bajo coeficiente de roce para poder trabajar. Por ejemplo, si tenemos una instalación en la cual colocamos todos o gran parte de los ventiladores en serie, uno tras otro, pegados uno con otro, vamos a generar una presión muy alta inicial, lo cual no lo van a aguantar los ductos flexibles, ni anillados, ni rígidos, o con sistema de reforzamiento metálico. En esos casos el ducto metálico se justifica porque además el problema que tienen es que son difíciles de instalar. Al ser rígidos tienen poca flexibilidad para los codos, por ejemplo, y por lo tanto, o bien para cambios de ángulo, y por lo tanto pueden llegar a ser complicados en su instalación y manejo, al menos al comienzo. Otra ventaja que tienen es que si las uniones están bien hechas, pueden disminuir el porcentaje de fugas a un mínimo cercano al 10%, no más allá que eso, pero combinados, todas estas ventajas pueden ser a la larga para túneles largos que pueden durar unos 2 o 3 años de implementación. Estamos pensando en túneles kilométricos, sí se justifican claramente. El otro tipo es el ducto flexible tipo PVC, que va con un tejido sintético. Este es un amangoducto fácil de montar, requiere de un sistema de agarre, como un anillo de emboquillamiento. En el fondo, el ventilador tiene que tener sí o sí esta copla, es decir, esta pieza que aparece acá, que no viene necesariamente con el ventilador, uno tiene que pedirla cuando uno la compra, y tiene este anillo que permite colocar acá la manga y con una eslinga o una amarra se tensa y queda aquí agarrada. De manera que si no sucede eso, suele ser amarrado de mala manera al ventilador con muchas fugas. Vamos a ver después que el porcentaje de fugas es un tema muy importante. Además, suele ser el más económico de todos. Las tiras van de 5 a 30 metros o más inclusive. Ahí los fabricantes pueden proveer diferentes tramos. Y además tienen coeficientes de roce relativamente bajos. No tan bajos como los metálicos, pero sí bajos como para ser usadas en forma estándar. ¿Ya? Como vemos aquí, el ducto de inyección es este que va acá, y en este caso el ventilador inyector está a una distancia importante del túnel para que no se contamine el aire viciado que sale de aquí con el que se inyecta. ¿Ya? El tercer tipo de ducto es el de plástico reforzado. Es igual que el ducto flexible de PVC, solo que este lleva unos anillos, ¿ya?, que permiten que este no colapse con la presión negativa. Su ventaja es que puede funcionar con presión positiva o negativa. Uno puede usar esto sin problema en un sistema impelente. Cuando funcionan con sistema aspirante, tienen la dificultad de que genera esta rugosidad adicional
aparte de la rugosidad propia del PVC, generan esta rugosidad que es bastante elevada. Entonces, las pérdidas de carga interna suelen ser elevadas y sobre todo si no está bien estirado. Si está bien estirado, estas son mínimas, pero si no está bien estirado, entonces estas se maximizan. La rugosidad ya es mucho mayor. Además, suele ser más caro que el ducto flexible liso. Ya, estos coeficientes hay que hacer alguna corrección, están en la tabla, pero hay que hacer ciertas correcciones. ¿Ya? Luego hay otros tipos de manga que, más que por la configuración del tejido, varían por la forma. Están en cuanto a tipos de materiales, hay otros tipos de mangas o ductos que pueden ser de fibra de vidrio, sobre todo acoples o adaptadores que son más difíciles de conseguir. ¿Ya? En cuanto a forma, están los ductos tipo ovalado como este. Una de las ventajas que nos permiten es que en el caso de los ductos, cuando tenemos limitaciones con la altura de los vehículos, tenemos un vehículo acá, por ejemplo, y si la distancia aquí es poca, la altura que queda, entonces en vez de usar un ducto de tipo circular, se puede ocupar, por ejemplo, un ducto de tipo ovalado como este. Por tanto, esta distancia la distancia de seguridad aumenta bastante. ¿Okay? Otra manga que se emplea muy seguidamente hoy en día es la manga tipo twin. La manga twin, en el fondo, uno puede ocupar manga simple, doble. Si uno ocupa manga doble, tenemos dos mangas aquí. ¿Ya? Y la manga twin es una manga en el fondo semidoble, en el fondo es como si fueran dos ductos, pero estos van unidos al centro. ¿Ya? Van unidos. Entonces, cuando se infla, esta queda con una forma casi de ovoidal. Lo único es que tiene un refuerzo al centro que aumenta el perímetro y por tanto la zona de rozamiento. Pero hoy en día son una solución para más o menos parecido a esto que estoy colocando acá. Bueno, esta es una manga twin que está inyectando aire a una galería. Voy a poner algunas otras cosas que después las complemento. No. Ya, algunas cosas que van de la mano con los tipos de ductos son, por ejemplo, los tipos de uniones, que son importantes. Existen varios tipos de uniones. Están los de cremallera, que en el fondo es un cierre, un zipper. Los de velcro, que son están siendo bastante utilizados hoy en día con un muy buen sello. Solo que las primeras uniones son las que sirven bien. Después ya el velcro se puede llenar de tierra, de polvo y ya deja de pegar bien. Entonces, si se mantienen en buenas condiciones, el velcro puede ser una buena alternativa. Luego hay otras que son las metálicas LP, las BF, que en el fondo son unas cintas que permiten tomar los collarines, que en el fondo son los anillos con los que terminan en cada extremo los ductos, y estas se colocan juntas y se aplica una unión de estas que si están bien montadas pueden ser bastante herméticas y seguras. Luego están las tipo collarín, como estas de aquí, que en el fondo tienen un amarre. Esta es la que tenemos en el laboratorio, que son las que empleamos en la experiencia de ventilación auxiliar. Y el tipo clip, que en el fondo son ganchos que permiten unir un lado con el otro, con los
collarines metidos uno dentro de otro, ya, en ambos casos acá. Otro accesorio son los adaptadores a los ventiladores. Por ejemplo, tenemos uno aquí que es un adaptador donde el diámetro del ventilador no es el mismo que el de la manga. Muchas veces, esto sucede la mayor parte de veces, que hay pequeñas diferencias, y tienen que ser mandados a hacer adaptadores al tamaño. En general, cualquier metalmecánica puede hacer o más grasa puede hacer un adaptador de mediana calidad. A veces hay adaptadores que no son óptimos, pero que, por ejemplo, como este caso, que cumplen la función. Este es una adaptación un poco hecha para solucionar el problema que hubo aquí. También hay reductores, difusores, etcétera. Por ejemplo, una recomendación cuando tenemos un ventilador en booster, viene el aire del ventilador aguas abajo, es que unos metros antes de la aspiración del ventilador se coloque un tramo de manga anillada, y luego un adaptador que permite que la velocidad del aire no sea tan grande al entrar al ventilador, de manera que se minimizan las turbulencias y el ventilador trabaja en un mejor punto de operación. Además, bajamos la presión de aspiración, y por lo tanto no tiende a colapsar el ducto. Inclusive, si colocamos directamente un ducto anillado a la aspiración de un ventilador, y este ventilador tiene una presión muy elevada, podría colapsarlo, aunque sea anillado. Entonces, muchas veces se requiere un ducto metálico aguas arriba del ventilador. Aguas abajo es lo mismo, también lleva un adaptador como los que vimos antes, de adaptadores a manga, necesario para empalmar el ducto. ¿Okay? Bueno, luego hay otros que son bifurcaciones que pueden ser a 90 grados, a 60, a 90 grados, estos a 60, 30, 40, 45 grados, dependiendo de lo que se requiera. Entre menor sea el ángulo, entre más cerrado el ángulo de la Y, menos pérdida de carga van a haber. ¿Ya? Bueno, luego los ganchos para ductos, donde se cuelgan estos ductos, estos van puestos en la parte superior del ducto, que donde cuelga el cable mensajero. El cable mensajero es importante para mantener equilibrado el ducto en su longitud. Luego la campana de entrada, que deben llevar los ventiladores que están aspirando desde la atmósfera, ya sea una galería o bien afuera de la mina. Deben llevar los ventiladores esta campana, muchas veces va junto con la rejilla puesta ahí, que la puede entregar directamente el fabricante. Esta rejilla es importante para evitar que el ventilador esté siempre protegido. Cualquier piedra que ustedes metan puede hacer que el ventilador se rompa instantáneamente, u otro objeto, ¿ya? O que se dañe y ya no funcione como debería. Luego vamos a ver esto del procedimiento de diseño. Las fugas es un tema bastante importante a tener en cuenta. Las fugas, cualquier sistema que ustedes diseñen debe tener dentro del cálculo inicial considerado el porcentaje de fuga. Mínimo se considera entre un 20 y un 30% de fugas para ductos nuevos. ¿Ya? Para ductos nuevos, que está todo ok, sin agujeros. ¿Ya? Si ustedes tuvieran un sistema solo con ducto metálico y bridas bien ajustadas, podrían llegar a más o menos a un 10% de fuga. ¿Ya? Pero es difícil que haya un sistema que no tenga fugas que esté muy bien hecho. ¿Ya? Entonces, esto inicialmente para cálculos ya de un sistema medianamente largo, cercano a los 1000 metros, por ejemplo, tenemos que considerar un porcentaje de fuga entre un 30 y un 40%. Menos que eso no.
lo más probable es que sea inclusive mayor al 50% si ya son ductos que no están nuevos, o si el equipo de instalación, la cuadrilla de operadores no es muy eficiente a la hora de dejar bien instalado todo esto. ¿Ya? En el fondo que no tiene mucha experiencia o bien dedicación a este tema de la instalación. Algunos proveedores entregan nomogramas y fórmulas basadas en experiencias de laboratorio, ¿ya? Pero en general existe un procedimiento que lo vamos a explicar. Hay dos formas de trabajar con las pérdidas al interior de los ductos. Una es la fórmula de Atkinson. Esto es para presiones o rangos de presiones. Si suponemos, por ejemplo, que tenemos un ducto y espaciamos en forma equidistante todos los ventiladores a la misma distancia del mismo tipo de ventilador, a una distancia L. Entonces nosotros podríamos ocupar esta formulación que es la de Atkinson. ¿Por qué? Porque no estamos considerando presiones sobre los 5000 pascales. ¿Ya? Cada uno va a entregar la presión en un rango que genera una pérdida de presión o una caída de presión del orden de 5000 o menos pascales. Inclusive ya 5000 es una o 20 pulgadas de agua, que es lo mismo, es un rango bastante elevado. Entonces se multiplican los problemas cuando trabajamos sobre esa presión. Si llegáramos a trabajar con presiones sobre eso, se recomienda trabajar con esta formulación, ¿ya? Recomiendo trabajarla en unidades imperiales, que es como resulta esta fórmula bien. Las presiones son absolutas en PSI, ¿ya? El diámetro del ducto, la longitud, el caudal y el coeficiente de fricción en este caso. La diferencia está en que en un sistema aspirante la presión 1 es igual a la presión atmosférica, ¿ya? Del sistema, y en el sistema impelente la presión 2 sería la presión atmosférica y el P1 sería la caída de presión correspondiente que se calcula. Una consideración que vamos a indicar es que generalmente la pérdida de carga es tan fuerte o tan importante en los sistemas internos de los ductos que la pérdida que genera el sacar todo ese aire por la galería, que es un área muchísimo mayor, es prácticamente despreciable, o suma unos pocos pascales más nomás. Ya está. Pero vamos a revisar una configuración. Hay una fórmula para calcular el caudal sugerido, por ejemplo, en caso de tronadura, que está dado por las fórmulas de Voronin, que es para sistema impelente y sistema aspirante, ¿ya? Pero estas suelen ser bastante más bajas los resultados que lo que nos exige la legislación moderna, ya que es la dilución por los contaminantes que hayan presente. ¿No? Ya. Algunos aspectos operacionales de los desarrollos es que para la frente en desarrollo es que lo primero es que tenemos que calcular cuánto caudal debe llegar a la frente, y esto está dado por la legislación. Tenemos que hacer la correspondiente tabla con los caudales individuales por equipo. Aquí ponemos
tipo de equipo y número de equipos. Ok, entonces tipo de equipo, por ejemplo, aquí ponemos un camión CAT XX o cualquiera sea el otro, el caudal o la potencia, según sea, si está certificado motor o lo que sea. Vamos a poner, por ejemplo, 250 HP. Vamos a suponer que equipo, vamos a poner aquí tipo, aquí HP, aquí caudal asociado. Vamos a suponer esto que son 400 HP. El caudal correspondiente a esto son 19 metros cúbicos por segundo. ¿Y cuántos equipos son? Por ejemplo, caudal total parcial, número de equipos, por ejemplo, sean 2 camiones, esto da 38 metros cúbicos por segundo. Por ejemplo, el LHD modelo XX, esto de 380 HP, el caudal, por ejemplo, que nos entrega son 18 cúbicos por segundo, es un LHD y lo mismo, ¿sí? 18. Camioneta, etcétera. Y finalmente los otros equipos que tengamos, hasta que lleguemos también, por ejemplo, el número de personas que es aditivo, personal. Vamos a suponer que son esto corresponde por cada persona son 3 metros cúbicos por minuto. Hay que llevarlo a segundo. El número de personas, supongamos una dotación de 20, y esto va a dar un total, no sé, vamos a suponer de 5 metros cúbicos. Igual le estoy exagerando, pero es para tener un total. Y finalmente tengo el total, que va a ser la suma de todos estos de acá, y nos va a dar, vamos a suponer, 78 metros cúbicos por segundo. Ya. Entonces tenemos el caudal que debe llegar a la frente. Luego se dimensiona el largo final de todas las labores de desarrollo, es decir, del túnel completo hasta el final. Tercero, se establecen los porcentajes de fuga. Podemos partir con un 20-30% si son nuevos, si son distancias muy largas, podemos ya llegar a un 40% o 50% si son ya kilométricas. Cuarto, diseñar el diámetro del ducto a utilizar dentro de la galería. Para eso tenemos que tener el estándar de diseño, ya, que considera el vehículo más alto que tiene que pasar sin dañar la galería, o sea, perdón, sin dañar a la manga. Ya. Entonces vamos a suponer que es esta altura, y tenemos esta altura que sería el resto. Entonces esta es la altura del camión, y esta altura que corresponde al resto de todo lo que tiene que ver con ventilación y distancia de seguridad. Ahora, si yo me voy a esta lámina, voy a adelantarme un poquito, tenemos esta lámina que indica justamente todas estas distancias. Tenemos la altura del camión o del vehículo más alto, puede ser un jumbo, puede ser otro vehículo que tiene que circular a la frente continuamente para ir a hacer alguna labor. Entonces, esta distancia comprende 3 cosas principales. Uno, el diámetro de la manga, este H3. Otro es la distancia de seguridad entre la colpa o el material que lleva, por ejemplo, el camión o el techo del vehículo, con el ducto de la manga. Esto me parece que el reglamento establece 0,5 metros,
aunque lo establece con el techo de la labor. ¿Ya? Y finalmente una distancia que corresponde al cuelgue de la manga. Aquí es donde tiene que ir el mensajero más los ganchos que cuelgan, suelen ser entre 10 y 15 centímetros. ¿Ya? Esta distancia son 0,5, entonces ya tenemos aquí 0,65 metros, más el diámetro del ducto, que este puede ser variable. ¿Ya? Entonces la otra... Ya, entonces el otro paso ya es obtener la resistencia de la mina, una vez que yo he seleccionado el diámetro adecuado del ducto. Esto va a ser iterativo. Si yo veo que el diámetro que elegí inicialmente no me sirve porque las pérdidas son muy altas, yo puedo ir utilizando o probando otro diámetro para que la resistencia sea más baja. Acordémonos que la resistencia depende en la fórmula de Atkinson. La resistencia es igual al perímetro por el coeficiente de fricción por la longitud partido del área al cubo. Y esto depende de parámetros geométricos. El área, el perímetro, dependen del diámetro también, ¿ya? Y de la forma. El sexto es que ya estimamos las pérdidas singulares también que se van dando. Luego vamos a ver algunas cosas de aquí. Luego se realiza una factibilidad o un análisis de factibilidad económica. Se pueden ver varias posibilidades. Una, por ejemplo, puede incluir hasta ampliar la altura de la galería si fuera necesario. En muchos casos es inviable si no está considerado el ducto ampliarla, de lo contrario no hay cómo ventilar la frente. ¿Ya? Y una vez que está diseñado, tenemos obviamente que hacer que todos los equipos sean compatibles entre sí, diámetros de manga, de adaptadores, ventiladores, etcétera. Hacemos simulaciones del sistema funcionando y una vez que se implemente un periodo de marcha blanca para ir aprendiendo cómo se funciona el sistema junto con los equipos que hay en el turno o en el sistema. Equipos, me refiero a equipos de producción o equipos de avance de galería, jumbo y todo lo que contempla. El 9 ya establecer un plan de mantenimiento. En realidad esto tiene que estar contemplado dentro del diseño e implementarlo. El plan de mantenimiento correctivo, que tiene que ver con el mantenimiento de los ventiladores, revisar que estén bien instalados, ductos dañados, por ejemplo, los aforos también, que son de tipo preventivo. Una de las cosas que falta aquí también es el preventivo, que no está mencionado, pero tiene que estar acá. Ya, correctivo ya puede ser muy tarde. Formar una cuadrilla especializada en la correcta instalación y mantenimiento de ventiladores, ductos, accesorios, entre otros. Ya, eso es importante, sobre todo en gente que tiene que estar operando durante varios meses estos sistemas. Bueno, la ecuación de Atkinson, como ya hemos visto, ¿ya? Las pérdidas también en realidad por choque, ya, más que por fricción, ¿ya? Por choque o singularidades que hay que estar considerando, codos, expansiones súbitas o graduales. Ya, esto es importante. La presión total del ducto, del ventilador que tiene que considerar, es la presión total
del ducto que está dado por la fórmula de Atkinson, más una serie de otros parámetros que hay que considerar, ya que están dados por las singularidades. Tenemos la presión del ducto, presión dinámica. Esto está dado por Atkinson, que sería la presión igual a resistencia por todo al cuadrado. La resistencia que está dada por Atkinson, que sería R igual K por O por L, partido del área del cubo en el sistema internacional. Presión dinámica sería un medio de ρ por B al cuadrado. Es la velocidad del ventilador. Ya vamos a ver que hay una diferencia con la velocidad en la frente. Y estas otras que son singularidades, ya, que podrían ir con la formulación de la presión, pérdida de presión por choque, que es el factor de choque por un medio de la velocidad al cuadrado, o sea, de ρ por la velocidad al cuadrado. Y este factor de choque para cada uno de los coeficientes de choque correspondientes. El procedimiento para diseño de esto es una cosa que vamos a ver mediante ejercicio con los ayudantes. Ya eso, la idea es que sea de tipo presencial para ir respondiendo dudas, porque hay bastantes detalles que ir desarrollando. Bueno, aquí se da un procedimiento para instalación de ventiladores auxiliares, ya que esto es desde el punto de vista práctico. ¿Ya? Lo mismo para los ductos. La idea es que el ducto, como veíamos inicialmente, cuelgue de los amarres. Estos amarres son los que van con un perno Hilti, generalmente un perno de anclaje pequeño que va al techo. De ahí cuelga el mensajero. Estos tienen que estar alineados a una misma altura topográfica. Me refiero, estos agujeros tienen que estar a una misma altura topográfica. La rugosidad de la galería es independiente de esto. Entonces esta altura de la galería debería ser teóricamente esta, pero siempre vamos a tener una rugosidad que va a variar centímetro a centímetro. ¿Ya? Entonces el perno tiene que ir aquí. Ese sería esto. ¿Ya? Y aquí se engancha, se pasa el cable, este cable que se tensa en ambos lados. Este cable tiene que ir tensado. Y de ahí se cuelga la manga, que es la que se distribuye en forma homogénea y pareja si todo va bien. Ya. Bueno, pautas mecánicas eléctricas para las mantenciones de los ventiladores, automatización y control, esto ya lo pueden revisar, y algunas herramientas de reparación de ductos, por ejemplo, que se suelen emplear. En este caso, por ejemplo, si se nos raja una manga, porque un equipo lo pasó a llevar, se producen a veces tajos inclusive de varios metros de manga. Bueno, si la manga tiene varios metros, no hay mucho que hacer, se corta y se une, o bien se reemplaza la manga en el tramo. ¿Ya? Otra opción es que si el tajo no es muy largo, se coloca una especie de bufanda aquí, o de manga con cremallera, que se llama, que se enrolla, se pasa a la cremallera para unirlo, y al inflar esto queda sellado. ¿Ya? También hay parches como estos, que son cinta adhesiva, que se coloca sobre el ducto, o bien estos tapones que son para diámetros que me parece que son 7 pulgadas, no es mucho. Si las tajaduras son chicas, pero puede colarse mucho aire, fugarse mucho aire por ahí. Esto se mete, se tira del tapón y queda sellado inmediatamente. Esto es muy rápido y además es muy económico. Bueno, y al final se puede hacer una lista de chequeo a la hora de implementar los sistemas. Finalmente,
algunas recomendaciones que se dan para terminar con los sistemas en su diseño es que sobre todo los ventiladores tienen que estar bien instalados, fuertemente instalados de forma segura hacia el techo, con pernos de anclaje, con varios pernos de anclaje que permitan soportar del orden de media tonelada hacia arriba, ¿ya? Más las vibraciones que pueda generar el ventilador. Las rejillas del cono de entrada pueden evitar riesgos mayores al no dejar expuesto el rotor al riesgo de cualquier cuerpo extraño que entre al ventilador y pueda romper las aspas. Si usted conecta directamente el ducto plástico al ventilador, se va a succionar y va a producir un estrechamiento en la admisión y una pérdida de presión estática. Un ejemplo de ello es esto que aparece acá. Este es el ventilador, ¿ya? Y aquí se ve como el ducto flexible colapsa y no deja pasar aire en el fondo, y esto ya no sirve como sistema de ventilación porque aquí está todo tapado, taponeado el flujo de aire. Entonces se requiere un ducto rígido o semirrígido que permita mantener la forma del ducto antes del ventilador. Los codos, la instalación de codos en la descarga de los ventiladores con radios menores a 0,5 veces el diámetro del ventilador produce una alta resistencia al paso del aire. ¿A qué nos referimos con esto? Si uno tiene la descarga del ventilador y tenemos un codo, la idea es que no esté instalado directamente el codo a la salida del ventilador. El flujo cuando sale a la salida del ventilador está separado. Este es el motor y las aspas, y el chorro de mayor velocidad sale por esta parte de arriba, y esta parte, en realidad por toda la parte anular. Aquí va el flujo máximo, y necesita un cierto tramo para que esto se homogenice y que, aunque es turbulento, se homogenice el flujo. Por lo tanto, si yo coloco esto, la turbulencia va a ser muy grande aquí y van a haber muchas pérdidas de carga tanto en el ventilador como en el codo. Si yo dejo un ducto, por ejemplo, 2 veces el diámetro, esto permite que se homogenice un poco el flujo y ya se ordene para ir en esta dirección. Lo mismo sucede en el caso de los difusores o toberas, en este caso toberas que en este caso son reductores o adaptadores de manga. Se puede dejar un tramo de 1 o 2 diámetros para permitir que el flujo se ordene primero y luego se reduzca el tamaño. Algo similar sucede en el caso de las descargas. Un ventilador extractor que está descargando a la atmósfera se descarga directamente acá. Lo que sucede es que como el aire alrededor está frenado, este chorro solamente es potente en la zona central, pero en los lados, como hay un efecto de capa límite, se tiende a frenar rápidamente y solo el chorro de la zona central sale bien. Si yo tengo un difusor que me permite gradualmente sacar el aire, en el fondo lo que hace un difusor con un buen ángulo más o menos cerrado de cierre, o sea de apertura, es que la velocidad acá va a ser mayor que acá. Aquí la velocidad ha sido reducida y por tanto sale a una velocidad bastante más pequeña, y esto hace que la turbulencia sea menor. Entonces se recupera una parte de la presión dinámica y se utiliza como presión estática. Ya, esto es lo que se llama un EVAC o un difusor en la salida. Y eso. Sí, bueno, esto es un poco lo que explicaba recién del chorro a la salida, que generalmente si no hay un difusor aquí, sale
direccionalmente centralizado el chorro con una turbulencia en los lados. La aspiración es algo parecido. En la aspiración, el aire al ser aspirado, que es lo que explicaba en un principio con las campanas de aspiración, tiene los ventiladores que llevan una campana de aspiración. Si el aire entra directamente si el aire entra con una campana, el aire que está por aquí se mete acá y es ordenado por el borde de manera que entra de forma gradual o no tan turbulenta. Si esto no está, yo lo que obtengo finalmente es que el aire que está por acá en las cercanías entra acá, pero entra y genera una turbulencia acá, que es un efecto de estrechamiento. ¿Ya? Porque el aire tiene que dar una vuelta y al entrar con una componente de giro, esa componente de giro por inercia sigue girando y genera una turbulencia que se expande y llega a las aspas que están puestas acá. Y si el aspa recibe esa turbulencia, le cuesta más ordenar el flujo y va a generar un flujo más turbulento en la salida, menos ordenado. Además, ruido y otra pérdida de prestaciones. Y con respecto a los mensajeros, una recomendación es que siempre se use un mensajero lo más alineado posible con el techo y de lo contrario sucede esto, que el ducto queda con esta rugosidad y las pérdidas de carga aquí se multiplican. No vamos a llegar con el caudal suficiente al final de la mina. Esta es otra de las cosas que vamos a encontrar. A veces los ventiladores, si no llevan el ducto metálico que les decía anteriormente acá, y son acoplados directamente a la manga, estas mangas, aunque tengan el refuerzo, colapsan, porque la presión negativa aquí es demasiada, entonces colapsan igual. Y a veces para solucionarlo, lo desprenden un poco o lo separan, pero aquí ya empieza a haber recirculación, el aire viciado que viene de aguas abajo se mete aquí de nuevo y va a la frente, entonces no es muy útil. Entonces sí o sí tiene que haber un ducto aquí metálico antes y después del ventilador, se recomienda encarecidamente. Bueno, aquí está lo del mensajero, alineado como les decía en un principio, en este caso con pernos de anclaje y en este caso con pernos Hilti, que es lo más económico porque además esto se hace rápido con una perforadora o un taladro manual. ¿Ya? Bueno, ahí está el cuelgue de un ventilador, generalmente se cuelgan con cadenas a pernos de anclaje. ¿Ya? Y en este caso es un ducto rígido me parece que es un tipo de plástico que estaban probando.